un escenario en que la empresa trabaja aproximadamente 10 años hasta el año 2021 y que luego de ese año no trabaja más, digamos, desmontan la empresa, recuperan el dinero con lo que se pueda recuperar al vender activos, pagan honorarios de abogados y todo lo necesario cuando uno hace la venta de los activos y ahí terminó, digamos, es el escenario en el que estamos inicialmente. Y el segundo escenario va a ser el escenario en el cual vamos a explorar qué pasa si la empresa continúa funcionando, que es uno de los escenarios más usuales porque normalmente las empresas bien administradas tienden a perdurar en el tiempo más allá del periodo de proyección, ¿cierto? Entonces, para empezar, ya tengo aquí el archivo y voy a compartir la pantalla. No sé si tienen alguna duda para empezar. El otro tema, el fin de semana les he subido 2 capítulos del libro y 2 videos. Los 2 videos son cada uno de 30 minutos, por lo menos uno debían haber alcanzado a ver ahora, que es como un repaso conceptual del modelo CAPEM, en realidad antes desde la teoría básica de descuento de flujos, más bien de valoración por flujos descontados o descuento de flujos, el modelo CAPEM, el Capitalized Pricing Model, sus componentes, y finalmente aterrizamos en el WACC. Y en un próximo video les estaré poniendo un refuercito de la parte de la modelación, que va a ser igual muy rápido porque les decía, eso no es precisamente materia de este curso. Dicho eso, voy a validar simplemente si Flores Cruz Mariluz, si me ayudas a validar que audio y video están razonablemente aceptables. Buenas tardes, Lice. Sí, audio y video se escucha bien y se ve bien. Perfecto, gracias. Entonces, ahora que ya estoy compartiendo la pantalla, les pongo el Excel con el que hemos venido desarrollando. Lo que les acabo de decir, lo ven reflejado acá. Proyección valor residual es el escenario que estamos desarrollando y PERP es el escenario que vamos a desarrollar seguramente mañana. En el primer escenario, si ustedes recuerdan, como un ejemplo de modelación simple, les había presentado esta parte que era la proyección, primero análisis y luego proyección de algunos indicadores financieros. Y luego la proyección de balance general y estado de resultados. Con ustedes hemos trabajado el cálculo de las líneas amarillas. ¿Ya? Es decir, que ustedes han hallado el UAI, el cash operativo, el free cash flow, el capital cash flow y el CFAC. Por tanto, conocen los diferentes flujos que son necesarios para poder ir adelante con una valoración. Ahora les voy a presentar el siguiente paso. Vamos a ejecutar. Estoy dando por supuesto y entendido de que ustedes han igualado todas las líneas amarillas, que era su tarea, ¿cierto? Porque en general hemos hecho 2, 2, 2 de cada línea amarilla para que ustedes completen las otras 8 cifras. Ok. Si esos ya son los flujos, recuerden, estamos en la etapa en la que, en base al análisis histórico, hemos hecho la modelación, que es una proyección del corto plazo y largo plazo. En realidad, los primeros años serían corto plazo, digamos, el primer año, que va a ser el año 2011. Déjenme anclar esto más bien. Vista. Ok, entonces ahí vamos a tener siempre los años. Entonces, estas eran las proyecciones de resultados de corto y largo plazo y la construcción de sus respectivos flujos.
para valorar, que es la última parte del método que hemos desarrollado, que tiene una parte en el pasado y otra en el futuro, necesito tomar datos para determinar varias tasas, las tasas apropiadas para cada una de estas líneas que vayan a ser utilizadas. Entonces, lo primero que debo buscar es el risk free. ¿Cómo voy a encontrar el risk free? El risk free lo voy a buscar en su forma más básica o menos elaborada, digamos. Voy a buscar en una página web de el US Treasury, que es los fondos, el Tesoro General de la Nación de Estados Unidos, que tiene su página, y ahí van a poder encontrar cuál es el valor más reciente de los bonos a 30 años emitidos por Estados Unidos. Acá estamos asumiendo que ese valor lo hemos encontrado en 3.5 y se les estoy dando como dato. Les decía, esto que estamos desarrollando siempre entra a los exámenes, ¿ya? O sea que no es novedad o no es sorpresa que les diga esto es pregunta de examen, obviamente con variantes. Normalmente en los exámenes les doy, déjenme ver, todos estos datos, ¿sí? Les doy todos estos datos para que ustedes puedan elaborar el cálculo de KU, KE, WACC, lo que corresponda, que es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, tenemos la primera fila, el dato del risk free, que teóricamente lo hubiéramos buscado en alguna página de internet y como variantes ya en el ejercicio profesional hay quienes optan por tomar no el bono a 30 años, sino el bono a 20 años, inclusive algunos del bono a 10 años, y otros con algún argumento toman bonos del país en el que están, como que fuera a tomar el bono de Bolivia en el país de Bolivia. Pero obviamente esos son temas que los tendrán que ver más adelante con la práctica como variantes. Acá vamos a iniciar pensando que el risk free lo vamos a tomar como bonos del US Treasury Fund a 30 años. Beta desapalancada se los estoy dando como dato 1. Esta sería una empresa, la que estamos valorando, que se comporta exactamente igual que el mercado, por eso tiene beta 1. ¿Cómo se supone que obtuve esta empresa o este dato de beta? Busqué en las bolsas o en alguna página especializada, les he puesto como ejemplo Damodaran Online, que es una página gratuita, puede ser Bloomberg como página pagada, y hay muchas otras, Morningstar, donde van a poder obtener datos de betas de diferentes tipos de empresas. En este caso, se supondría que hemos buscado una beta, esa beta estaba apalancada y hemos desapalancado con esta fórmula que está acá para hallar 1, que se los estoy dando como dato. Entonces, dato, voy a ir pintando como datos de algún color diferente, a ver, busquémonos un color no utilizado, digamos que de ese color van a ser los datos, dato. El siguiente sería la rentabilidad o retorno del mercado, que lo voy a obtener como información de bolsas, este también va a ser dato. El costo de la deuda, en este caso, se los estoy dando como dato y está fijo, 4.32 para todos los años. Si ustedes tienen un solo préstamo o podrían ser varios préstamos, pero a una sola tasa, podrían considerar este escenario en el que la tasa va a ser permanente. Pero si como en el ejercicio previo, donde hemos determinado KD, este KD sufriera variaciones porque van pagándose deudas o tomándose nuevas deudas con diferentes tasas, en ese escenario tendríamos valores diferentes. Ya acá se les estoy dando todos estos como dato. La tasa del impuesto también es un dato.
Y ahí se termina, porque esta es una variante que se las voy a enseñar hoy. Entonces, ¿qué tenemos hasta acá? Tenemos el análisis financiero para las proyecciones, tenemos el balance, el estado de resultados, los flujos que espero ustedes ya hayan construido y los datos. Para poder calcular el valor de la empresa, inicialmente vamos a seguir un método que es el método de Miller y Modigliani. A ver, déjenme ver, creo que esta cámara no sé si está apuntada bien, no me fijé. Vamos a aprovechar de ver si... Así está, pero de todas maneras, creo que hay. Ok. Listo, volvamos. Les decía, la parte que vamos a desarrollar ahora, la vamos a desarrollar con un método que se llama el método de Miller y Modigliani. El método de Miller y Modigliani fue diseñado por dos economistas, estos dos señores de los apellidos que mencioné, que hicieron inicialmente una propuesta sobre cuál debería ser el valor de una empresa. Y un tiempo después rectificaron esa propuesta para hacerle una mejora. Esas dos propuestas se han conocido como la primera y la segunda proposición de Miller y Modigliani. La primera proposición de Miller y Modigliani dice que el valor de la empresa es igual al free cash flow traído a valor presente a la tasa apropiada. ¿Ya? No menciona la deuda porque en su planteamiento especifican que el tener o no tener deuda es indistinto para el valor de la empresa. O sea, como que la primera proposición dice, no importa si la empresa tiene deuda o no tiene deuda, la empresa va a valer lo mismo. ¿Ya? Avanza el razonamiento y luego hacen una segunda proposición y dicen, que pase esa moto. Ok. La segunda proposición corrige la primera y dice que el valor de la empresa es igual al free cash flow descontado a la tasa apropiada más el valor del escudo fiscal también descontado a la tasa apropiada. ¿Qué significa esto? Que la empresa vale por su free cash flow más el escudo fiscal que generen las deudas. Por tanto, el valor de la empresa será igual al valor del free cash flow más un beneficio fiscal por los ahorros que nos permite a nivel de impuestos el trabajar con deuda. Esa es la teoría. Ahora veámoslo en la práctica. Ustedes hasta acá, y voy a marcar inicialmente, han conocido esta fórmula con una variante. Fíjense bien acá. He marcado con rojo las dos veces que aparece U, porque ustedes han conocido esta fórmula como K, E, y inicialmente B y luego les dije BL. ¿Sí? Esta es la fórmula del modelo Capital Asset Pricing Model, que dice que el costo del equity, los fondos propios, son iguales al risk free más la beta o más beta que multiplica a una prima de riesgo de mercado. Pero como vamos a trabajar con el free cash flow y el free cash flow asume que la empresa no tiene deuda, vamos a modificar esta fórmula y vamos a poner KU y BU. ¿Cómo debe interpretarse? Que es el costo del capital de una empresa que no tiene financiamiento. Recuerdan que la U quiere decir unlevered,
y que la L quiere decir levered. En español sería desapalancada o apalancada. Entonces, este va a ser el costo del equity de una empresa que no tiene deuda, por tanto que se financia con puro dinero propio, ¿ya? ¿Y cómo se calcula? Se calcula exactamente como decía la fórmula, risk free más beta, en este caso desapalancada, BU, y tenemos el dato de beta desapalancada, que se los di como dato, por RM 12 menos RF 3,5. Entonces, para que ustedes lo calculen, como hemos hecho la clase previa, les pongo las flechitas y les pongo el color. Y verán que C164, que es el azul, es igual al risk free, RF, azul, más BU, que es el rojo, que es beta desapalancada, menos, o digo por lila. Lila es RM, la rentabilidad o retorno del mercado. Y azul, que volvemos a repetir, risk free. Entonces, por favor, calculen este 12% y el que haya hallado me hace saber, por favor, por el micrófono. Sale, licenciado, igual. Ok, ahora deben considerar que todos estos datos, los marcados como dato, quedaron estáticos, es decir, quedaron iguales, ¿sí? Por tanto, no es necesario calcular para cada año. En este caso sí se podría copiar. Podrían copiar el 12% para todos los años sin problema, ¿cierto? Entonces, ese es el primer cálculo que vamos a hacer. Si se fijan, ¿qué significaría esto? Que hemos calculado el costo de una empresa desapalancada que tenga una beta desapalancada similar al mercado, que se comporte igual que en el mercado. Por tanto, como se comporta igual que el mercado, va a tener la misma tasa que el mercado. Pero si esta beta o este beta fuera 1,5, digamos, obviamente 12 ya no sería igual a 12, ¿sí? Porque RM, como es dato, seguiría en 12, pero al cambiar esto a 1,5, todos hubiesen cambiado a que el costo del equity para una empresa no financiada que tenga un beta desapalancado de 1,5 sería 16. ¿Qué estoy aplicando? Estoy aplicando estrictamente el modelo CAPEM, simplemente. Pero no es el caso. ¿Ya? Lo volvemos a poner en 1 para resolver el ejercicio, entonces otra vez me da 12. Perfecto. Como siguiente paso voy a hacer algo muy simple que consiste en copiar el free cash flow de las líneas amarillas que ustedes han calculado a esta línea verde, ¿ya? Y si se fijan, para todos los años hago exactamente lo mismo. Si achicara un rato para poder ver, ahí está, estoy trayendo free cash flow y simplemente vuelvo a copiar free cash flow, ¿sí? Hasta ahí no debería haber duda. Ok, bajamos. Ahora van a aprender a leer este término y van a aprender a hacer el primer descuento. Y es importante que lo entiendan porque va a ser base para muchos procesos similares. Este free cash flow del año 2021 está en moneda del 2021. Ya es decir que son 2.325, o creo que aquí estamos en miles. Sí, estamos en miles. Entonces son 2.325.870
unidades monetarias del año 2021. Pero esas no las puedo sumar directamente con las del año 2020. ¿Por qué? Porque están en una moneda que ha sufrido inflación, están en una moneda que se supone ha perdido valor o con el paso del tiempo, para no hablar de pérdida de valor, se ha modificado su valor. Entonces, primero, estos 2.325 o 2.325.000 los voy a retroceder un año y los voy a copiar acá. Entonces, ¿qué deben hacer? Dividan el número que está marcado en rojo, es decir, 2.325 entre 1 más la tasa apropiada, que la tasa apropiada para este descuento es la que hemos calculado, que se llamaba KU. ¿Por qué yo tengo en mi fórmula una celda más? Fíjense, acá yo estoy utilizando esta celda y esta celda. Si le ponemos color, yo estoy haciendo azul, que es M174, más rojo, M170, dividido entre 1 más 12% o 0,12. Pero fíjense que esta celda, la que está en azul acá, está vacía, o sea, no tiene ningún valor. O sea que al sumar 2.325 más 0, voy a seguir teniendo 2.325. Entonces, ¿por qué he hecho esa locura? Porque acá ya me he preparado una fórmula que si me la copio, fíjense, uy, aquí era arruinado, de nuevo. Acá tengo, tengo una fórmula que si me la copio, no me cambia nada, o sea, ya está copiada, ya está preparada desde acá. Si se fijan, estoy usando la misma fórmula. Para no cambiarla solo para la última celda, por eso es que la he construido, en realidad la he construido acá y la he copiado hasta acá. Ustedes, si lo van a hacer en calculadora, pueden hacerlo así de fácil. 2.325 dividido entre 1.12 o 1 más 0.12. Hagan por favor el cálculo de estos dos números. Necesito que igualen 3.276 y 2.076 con sus decimales, obviamente. Les espero. Sí sale, licenciado. Ok, excelente. Ahora, fíjense, si entendieron este primer ejercicio, entendieron este otro, o sea, no ejercicio, perdón, cálculo. La tarea que les queda, a diferencia de la anterior semana, que era ir de estos dos calculados, ir recorriendo, construyendo a la derecha, ¿sí? Hoy les quedará la tarea de ir construyendo a la izquierda y tienen que llegar a 5.865.540, o así redondeado como lo tenemos, entre miles, en moneda de 1.000, 5.865,54. Es lo que he hecho. Y esto quiero que aprendan a leerlo. Se va a leer de la siguiente manera. Este es el valor de una empresa desapalancada, quiere decir sin deuda, que lo he calculado haciendo, más bien, que para hallarlo he calculado el valor actual neto del free cash flow descontado a una tasa KU.
Repito, el valor de la empresa desapalancada es igual al free cash flow descontado, más bien es igual al valor actual neto del free cash flow descontado a la tasa KU, que significaría que es el valor actual neto del free cash flow, gracias, a la tasa de una a la tasa de descuento que se debe utilizar para una empresa con beta 1, beta desapalancada 1, que no tenga deuda, por eso es beta desapalancada, ¿sí? Este sería, como quien diría, el valor traído al presente, descontado al presente de toda la suma de estos free cash flow. Fíjense, si yo sumara así, marco esto y aquí está la suma. La suma del free cash simple, aritmética del free cash flow, me da 11.832. Pero la suma descontando me da solo 5.865. ¿Por qué? Porque el dinero, cuanto más alejado esté del presente, menos valor tiene. No es lo mismo tener 100 pesos hoy que tener 100 pesos de aquí a 10 años. Entonces, lo que vamos a hacer es que este valor de aquí a 10 años lo retrocedo al año anterior mediante la técnica del descuento. Lo sumo con el valor de ese año y lo vuelvo a descontar. Lo sumo con el valor de ese año y lo vuelvo a descontar y lo vuelvo a descontar. Que eso es lo que me está mostrando esta fórmula en todos los casos. El valor ya descontado de los años posteriores está acá. Lo sumo con el flujo de ese año porque están ya en una misma moneda. Y finalmente lo retrocedo un año, ¿ya? No puedo sumar estos dos porque sería equivalente a sumar peras y cabras. No se puede, ¿cierto? Tenemos que hacer este proceso para llegar a este número. Ok. Adicionalmente, con esto habríamos, antes del adicional, con esto habríamos de alguna manera ejecutado lo que dice la primera premisa de Miller y Modigliani. Hemos calculado el valor presente del free cash flow traído al momento cero, ¿sí? Pero ahora tenemos que hallar el escudo fiscal y hallar el valor del escudo fiscal. Entonces, lo primero que debemos hacer es aplicar esta fórmula que por sus letras nos dice qué operación debemos hacer. D significa deuda. T significa tax, impuesto, se refiere al porcentaje de impuesto. Y KU se refiere a esta tasa KU que hemos calculado. Entonces, ¿qué debemos hacer? Multiplicar esa tasa impositiva que esté por KU que hemos calculado y por la deuda que déjenme, acá me ha quedado oculta, la vamos a mostrar. Me equivoqué y cerré muchas filas. De estas otras que están ocultas ni se preocupen porque son para otros propósitos, por eso ni las pongo al texto ni se las muestro para no confundir, ¿ya? Está ahí. Ok, ahora lo que estoy haciendo, primero deben entender qué es este 2486, que creo que ya lo conocen, porque en realidad, fíjense, 2486, que es la deuda total, es la sumatoria de los pasivos financieros de corto plazo más el de largo plazo, es decir, 218 más 2.218 me debería dar 2.486, veamos acá, 2.486. Y lo mismo haré para todos los años. Acá va a estar, por tanto,
mi deuda financiera total al término de cada año, ¿ya? Ese es un dato necesario. Con ese dato de deuda ya puedo aplicar DTKU, que va a ser deuda, que va a ser el azul, por tasa, que va a ser el rojo, por 12%, que va a ser el lila. Pero fíjense ahora, y este es un detalle importante, acá generalmente hemos operado en líneas rectas, ¿ya? Acá hemos operado en líneas oblicuas, pero retrocediendo del futuro al pasado. Disculpe. Sí. ¿Puede volver a repetir, por favor, cómo ha calculado la D? Ya. Ahorita se lo repito. Terminaré esta y vuelvo al tema de la D. Está ¿Qué bien. es importante? Que ustedes se fijen que diferentes cálculos se hacen considerando diferentes líneas. ¿Ya? Hasta acá, prácticamente todo lo habíamos hecho en líneas verticales, excepto cuando calculamos la diferencia de capital de trabajo. Recuerdan que ya aplicábamos una diagonal. Pero hasta acá todo era recto. En el primer caso que hemos hecho hoy, que ha sido copiar el free cash flow y luego descontarlo, hemos venido de derecha a izquierda como que retrocediendo, si vale el término. Ahora explico la deuda. Para la deuda es la suma de pasivo financiero o deuda financiera, que es deuda con bancos, cooperativas, de corto plazo, deuda con instituciones financieras de corto plazo, más deuda financiera de largo plazo, es decir, la suma de estas dos. Por eso hasta las tienen pintadas. Entonces, fíjense, esto me da 2.268. Si me voy donde llega esa línea, 2.268. Es la deuda total con bancos, ¿ya? Ahora, teniendo esta deuda y teniendo estos datos, lo limpio para que no quede confuso, puedo calcular DTKU, pero acá les hacía énfasis, fíjense que voy ahora de izquierda a derecha, ¿ya? ¿Y por qué? Porque el escudo fiscal se vuelve efectivo en el siguiente año. Los intereses que yo he pagado durante el año 0 me van a servir como crédito, como descuento cuando en abril me toque pagar el IUE. Por eso es que los recorro un año, ¿ya? Hasta el último año. Y estos datos finales los desperdicio porque ya no voy a poder utilizarlos. Fíjense, este 20% ya no va a ir a un año más. Entonces, ustedes calculen, por favor, estos dos, 59.67 y 54.43. Wow, hoy me he hecho pisar con el tiempo. Nos quedaremos hasta las 7 y les voy a pasar una notita a los de mi otro grupo que empezamos a las 7. Espérenme un segundo, por favor. Mientras tanto, por favor, hagan 2 o 3 años, es decir, calculen el 59, el 54 hasta el 49, aprovechen, por favor, mientras yo voy citando al otro grupo.
¿Cómo les fue? Sale, licen. Sí, Luisa, Ok. sale. ¿Calcularon los 3 primeros? Sí, Luisa. Ya, esperen un minuto que ya estoy enviando el correíto, por favor. Ok, vamos a aprovechar estos minutitos que les están robando a los otros para compensar que hemos empezado algo tarde. Ok, entonces ya tienen el de TKU y lo tendrían que hallar como tarea hasta el 18-14, ¿ya? Ahora vamos a hacer lo mismo que hicimos acá, que era descontar el free cash flow, pero lo vamos a descontar ahora ya no al free cash flow, o sea, no vamos a descontar otra vez el free cash flow, sino que vamos a descontar ahora el DTKU que acabamos de calcular. Fíjense bien, el primero va a ser 18.14, ¿ya? 18.14. Acá tengo una celda oculta, espérenme. Lo que pasa es que calculé doble para hacer prueba y estoy usando el otro. Ocultar. Ok. Entonces, va a ser 18.14 dividido entre 1, como sigo con la tasa BU, con la tasa U, la tasa desapalancada, tengo que seguir con el 12%. Entonces va a ser 18.14 dividido entre 1 más 0.12. Eso me da 16.20. El siguiente año será 16.20 azul más 22.68 rojo dividido entre 1 más 0.12, que sería 1.12. Voy a hallar 34.71. Y así sucesivamente debo ir retrocediendo el escudo fiscal hasta hallar 2.41. Entonces, ustedes ahora tienen que hallen hasta acá, hasta el 55. Y me avisan, por favor. Felipe, ¿será que ¿Sí? puede volver a repetir, por favor? ¿Cuál de los dos conceptos? ¿El DTKU o el descontado? El descontado. Ya, ok. Ojo que si ahora me preguntan que es bueno que me lo pregunten, me indica que tampoco me entendieron este otro, ¿ya? Porque van a ver que es exactamente lo mismo, se los voy a explicar en paralelo. Fíjense acá, lo que en esta fila hemos hecho era descontar el free cash, primero copiar el free cash flow, ¿sí? Todavía no descontar. Aquí lo que hice es calcular
le pondremos su nombre, el DTKU. Aquí primero calculé el DTKU, que el DTKU era esa multiplicación de 3 componentes. Bueno, ahora se me oculta porque ya oculté el otro, pero era deuda por impuesto y por KU. O sea, 20% por 12% por total deuda. Y deuda era suma de pasivo financiero de corto plazo y pasivo financiero de largo plazo, ¿sí? Por tanto, así como tenía el free cash flow que lo habíamos hallado en las líneas amarillas, aquí tenemos el DTKU que hemos hallado en base a esa multiplicación. Ahora, para descontar los dos, voy a hacer el mismo proceso. Tengo que traer el valor del año 2021 a moneda del año 2020 para poder sumar. Aquí voy a hacer lo mismo. Este 1814 lo tengo que poner en moneda del 2020 y eso va a darme 16. ¿Cómo se hace ese cálculo? Se divide 18.14 entre 1 más 0.12. ¿Por qué? Porque es lo que estoy queriendo descontar dividido entre 1 más la tasa apropiada. Y KU es la tasa apropiada para descontar tanto el free cash flow como el DTKU en el escenario en que las empresas no tengan deuda, ¿ya? Entonces, si se me